Hola, ¿qué tal amigos? Feliz viernes, ya estamos aquí nuevamente y tenemos este momento que es una posibilidad de hacer una pausa, y conectarnos con las cosas que nos gustan, amigos. Este fin de semana, conectarnos con la familia y con las cosas que amamos hacer. Puede ser desde dar un paseo al aire libre, hacer ejercicio, platicar con nuestros hijos, abrazar a quien amamos y sobre todo leer un buen libro. Y este viernes, no se pierdan, tenemos un programa increíble. Hablaremos de una sensible pérdida que tuvimos en el mundo literario, de una de las grandes voces de la literatura contemporánea, y es Toni Morrison. Y tenemos también un tema que de verdad no se pueden perder, pues hoy tenemos grandes invitados que nos van a hablar de un libro maravilloso que se llama Soluciones en Sexualidad Infantil y Adolescente. Y para ello tenemos a unos grandes especialistas y escritores de este libro que nos hablarán de este tema que nos toca tanto. Nos toca como sociedad y todos deberíamos estar como informados y metidos en este tema, porque finalmente la sexualidad es algo que tenemos como inherente al ser humano. Y hoy en día, con los tiempos tan cambiantes y con tanto acceso a la información y con tantos cambios que estamos teniendo, es un tema que se vuelve muy sensible para padres de familia, para educadores y para la sociedad en general. Muchas veces tenemos muchas preguntas que nos hacemos y a veces nos cuesta trabajo respondernos, amigos, por la desinformación o por los tabús. Y como padres, de pronto sí es como muy importante estar informados, acercarnos a fuentes serias de información al respecto, y por eso creo que es muy relevante el tema del día de hoy. Hay muchas preguntas que nos surgen, como lo comento, como padres, que de pronto vemos hoy con tanta apertura en los medios de comunicación y tanto que vemos de temas de niños transgénero, qué es el sexting, qué hacemos, por ejemplo, si mi hija publica fotos privadas en una red. O sea, muchas preguntas más nos pueden surgir y que como padres a veces nos asustan porque no sabemos cómo abordarlas desde una manera integral, porque la sexualidad es un tema que deberíamos abordar, y aquí nos lo dirán los especialistas, desde una forma muy integral, no solo la parte biológica, sino también esta parte emocional y todo lo que conlleva el tema de la sexualidad. Amigos, no se pierdan este programa, va a estar sensacional. Y bueno, pues arrancamos. Yo soy Lina Lozano y esto es Los Libros de Lina. Amigos, no dejen de seguirnos por todas las redes, ya saben, las redes de Mood TV, por Facebook, Instagram, YouTube y ahora también, si no les da oportunidad de vernos, nos pueden seguir a través de los podcasts en Spotify. Y no quisiera comenzar este programa sin mencionarles, ya el viernes pasado les habíamos dicho que los libros que estamos leyendo este mes de agosto es La carretera de McCormack McCarthy. Y la verdad, amigos, si todavía no han decidido qué leer, este es un muy buen libro para arrancar con el tema de la lectura o para leer este mes de agosto. Les invito a que lo revisen. Es un libro que es chiquito. Siempre aquí hemos hablado de pronto de los libros gordos y los libros flacos. Este es un libro flaco. Este es un libro que se lee rápido. Es una lectura muy accesible y es una lectura que te atrapa, porque el libro trata o nos muestra aquí el autor de un mundo posapocalíptico, la historia de un padre y un hijo, que en este mundo que se ha vuelto, ha desaparecido la humanidad, se desarrolla en Estados Unidos, y la humanidad desapareció por un tema ahí de apocalipsis, y van en una carretera viajando hacia el sur de los Estados Unidos, intentando sobrevivir. Muchos de los hombres que hay, o los pocos sobrevivientes, son caníbales que andan buscando comerse unos a otros. Y en esta historia, este padre y este hijo mantienen unos diálogos verdaderamente increíbles. Es algo muy rescatable, padre, o sea, como ver todo lo que sería capaz un padre por su hijo. Entonces, verdaderamente el libro desde las primeras páginas te atrapa, amigos. En verdad, los invito a que lo leamos. Y el otro libro que estamos leyendo, que es un libro gordo, es el libro de la biografía de Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson, que es
el autor de la biografía también de Steve Jobs. Y bueno, pues saben que próximamente tendremos aquí la exposición magna de Leonardo da Vinci, pues venía muy, muy al caso leer este libro. Y amigos, les platicaba que este lunes pasado, 5 de agosto, tuvimos una sensible pérdida en el mundo de las letras, ya que falleció la escritora norteamericana Toni Morrison. Y Toni Morrison es una persona, un personaje súper relevante, pues como ustedes saben, y para los que no lo saben, ella fue la primera mujer de raza negra en recibir un premio Nobel de Literatura en 1993. Una escritora con una pluma maravillosa, con una prosa hipnótica realmente, que nos dejó un legado de 11 obras, entre las cuales tenemos Ojos Azules, La canción de Salomón, y también la obra de Beloved, que por cierto, amigos, recordarán que en abril justamente reseñamos ese libro aquí porque fue el libro de abril, Beloved. Y Toni Morrison, les comento, Toni Morrison nace por ahí de 1931 en Estados Unidos. Su nombre real es Toni Gurford, y ella nace en el seno de una familia de raza negra, de clase obrera, de la cual Toni Morrison nunca se sustrajo, al contrario, hizo de esto su fuente de inspiración, y fue de ahí donde ella sacó como pues toda su creatividad para escribir de negritud, de racismo, de esclavitud. Y en verdad nos dejó libros imperdibles, libros con una narrativa maravillosa, y por ello es considerada como una mujer, como la mujer afroamericana que más impacto ha tenido en el mundo de las letras en Estados Unidos, porque ha retratado de una manera increíble la situación actual de las mujeres, y sobre todo de las mujeres de raza negra. Amigos, no se lo pierdan, yo creo que sí es importante que revisemos su obra, verdaderamente una gran pérdida, pero nos deja su gran legado. Ojalá lo podamos revisar. Y bueno, pasando a nuestro tema principal del día de hoy, hoy tenemos unos grandes invitados. Nos acompañan los escritores María Elena Balsasabá y Fernando Álvarez Vázquez, que nos van a hablar de este libro impresionante, increíble. Les decía yo antes de entrar al aire que en verdad los felicitaba, porque es un gran trabajo que nos han regalado, que es todo un trabajo de investigación, pero que conjuga muchas cosas, como toda la parte conceptual para meternos en el tema, pero también como el tema de cuál es el lenguaje y las palabras que tenemos que tener muy claro, este lenguaje homologado para poder entender del tema. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, María? Bueno, pues hola Lina, estamos muy contentos de estar aquí. Efectivamente, este libro es un conjunto de muchas cosas de nosotros como profesionistas, de nosotros como personas, como apasionados de la sexualidad infantil, de la prevención del abuso, y tratamos así cuidadosamente de que el lenguaje fuera accesible a todos, ¿no? A papás, a profesionistas. O sea, lo que queremos es que a través de este libro la gente se sienta tranquila, ¿no? Se sienta confiada de que sabe, de que digiere estos conocimientos de sexualidad infantil y adolescente, de que conoce y de que puede transmitir a sus hijos, a sus alumnos, a sus pacientes. Es todo esto que para nosotros ha sido un arduo caminar, ¿no? Y es una experiencia de 10 años para tratar de condensarlo aquí y convidarlo. O sea, lo que queremos es que siempre buscamos que fuera práctico y accesible. Maravilloso. Y claro, por supuesto que, como ya decía, una experiencia increíble, porque los dos son licenciados en psicología, terapeutas, con maestrías, realmente gente verdaderamente preparada en el tema. Y quisiera preguntar, ¿qué es lo que los lleva a abordar este tema? Supongo, pues, la formación que tienen, pero ¿cuál es su intención principal? Sí, yo creo que la intención principal es que hoy día las nuevas generaciones de los niños y las niñas pues tengan una sexualidad mucho más alivianada, más padre, más linda, más saludable que la de las generaciones anteriores. Entonces yo creo que ese es el punto principal, que los adultos y adultas que estamos alrededor de los niños vamos como más conciencia de que estos temas de sexualidad son naturales, que hay que tocarlos desde pequeños, que la sexualidad no solamente es algo genital, ¿no? No es algo solamente
como de relaciones sexuales, sino implica emociones, relaciones afectivas. Es decir, buscar un concepto mucho más bonito, mucho más agradable, que cuando escuchemos la palabra sexualidad, no conectemos con algo aversivo, sino con algo que es como un medio, un camino para un desarrollo humano. Y este es justamente el mensaje que queremos transmitir a los niños y las niñas a través de los adultos y adultas que quieran, por supuesto, y puedan leer este libro. Claro, porque como tú bien lo decías y ustedes aquí en la contraportada del libro dice que a veces cuando queremos hablar de sexualidad infantil y adolescente parece que hay que hacerlo en voz baja, ¿no? Cuando es algo que tiene que ser un tema que, pues si no dominemos, sí lo manejemos con mayor fluidez, apertura, conciencia, responsabilidad. Sí, claro, porque yo creo que esto es algo como muy hereditario, ¿no? En el sentido de que, pues, esta manera de manejar la sexualidad en voz bajita, pues es algo que finalmente venimos aprendiendo desde ideologías, ¿no? A lo mejor ciertas religiones, en fin, ¿no? La moral, la doble moral. Y eso trae muchas consecuencias. Al final de cuentas, cuando somos adultos, las consecuencias es, por ejemplo, yo que trabajo con adultos también, y también Mari, ¿no? En la parte sexológica, disfunciones sexuales, ¿no? Cuestiones a lo mejor también como de aversión al propio cuerpo, a los propios órganos sexuales, a los personales, gente que desconoce su sexualidad y que al final de cuentas cuando son adultos o adultas, no, vamos, hay como muchos bloqueos. Entonces, pero esto es porque desde pequeños nos fueron así como, ¿no? Transmitiendo, vamos, como toda esta información, pero me queda claro que no solamente es una cuestión familiar, es una cuestión, vamos, como estructural. ¿En qué sentido? Tiene que ver con política, tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con una cuestión social, con el imaginario social, es decir, no solamente es una cuestión familiar, a veces le echamos la culpa a la familia y a la escuela, no, es algo muy estructural, ¿no? Por ejemplo, hablar de cuestiones de género, que también es bien importante, ¿no? En el sentido de la igualdad entre hombres y mujeres, que esto lo hacemos justamente en los talleres, como dice Mari, desde pequeñitos con niños y niñas, hablamos de equidad de género y que tiene que ver también con sexualidad. Claro, claro. Y en este sentido, ustedes en el libro nos hacen todo como una retrospectiva de lo que pasaba en las generaciones anteriores en el tema de sexualidad y que aquí lo toca Fer, ¿no? Venimos arrastrando todo eso. La verdad, ejercimos nuestra sexualidad, las generaciones ya no tan actuales, realmente de manera empírica y a ciegas y con lo que nos medio decían o a veces ni nos decían, ¿no? Nuestros padres. Yo creo que es importante, todos somos productos de una historia, ¿no? O sea, todos venimos de, como dice Fer, de una familia, de una estructura, de una sociedad. Y es importante reconocerlo para partir de ahí. Cuando damos conferencias a papás, hemos tratado de apapacharlos en el sentido de reconocer que es lógico tener miedo, que se vale estar confundido, que se vale no saber qué hacer, que se vale no saber qué contestar. O sea, no se trata de reconocer y de ahí partir para entonces hacer algo diferente. Si tú no reconoces lo que eres o lo que tienes o de dónde vienes, hablabas de la escritora, ¿no? Nunca se despegó de sus raíces. Nosotros no necesitamos renunciar, necesitamos adaptar y crecer. O sea, no tenemos las personas que son religiosas, las personas que son de la ciencia, o sea, todo se puede ir incluyendo y cada familia y cada persona va sumando cosas a su sexualidad. Suma teoría, suma conocimiento, suma experiencias, todos somos producto de eso y las personas que estamos a cargo de la educación como papás o como educadores o como maestros, necesitamos saber que tenemos esa condición y que partimos de ahí y entonces de ahí hacer algo distinto, ¿no? O agregar conocimientos, agregar que la sexualidad, como decía Fer, es integral. O sea, no, cuando decimos vamos a dar curso de sexualidad, mucha gente se imagina que vamos a dar una clase de biología, ¿no? Como a lo mejor nos tocó a nosotros en nuestra generación. Claro. Y cuando hablamos de género, de respeto, de valores, incluso valores universales, como que pareciera una sorpresa, ¿no? Sabiendo que no nos podemos despegar, o sea, no somos nada más cuerpo, de repente somos todos, o sea, vamos con nuestra sexualidad a todos lados, ¿no? Y somos seres sexuales en donde nos paremos, a trabajar, a convivir con amigos. Entonces, si esto los niños crecen sabiéndolo desde pequeños, viviéndolo, porque a veces dicen que el ejemplo arrastra más que las palabras, ¿no? Entonces, si tú cambias tu manera de ver tu sexualidad, de vivir tu sexualidad, entonces, obviamente tus hijos, tus alumnos, la gente que está a tu alrededor también va percibiendo eso y va haciendo modificaciones. Un cambio repercute en todo el sistema, ¿no?
Claro. Y hoy, amigos, que estamos en un tema en donde, en la era de la comunicación, en donde un tema como este se ha vuelto una explosión por toda la apertura que hay. Entonces, yo creo que hoy en día se vuelve súper trascendente. Siempre ha sido importante, pero hoy es más trascendente que nunca. Toda la apertura, todos los cambios, incluso en las legislaciones que está habiendo en México particularmente y en el mundo, nos hacen que tengamos que estar informados por lo que se está dando. Claro, y yo creo que, ¿sabes qué, Lina? Esto pasó como un pendulazo, ¿no? O sea, como primero desde De una la nada, de represión, la desinformación así es, al... a la apertura de un chorro de información, y que ahora, por ejemplo, los jóvenes y los niños requieren de contención, porque al final de cuentas es bastante la información y es para ellos poco fácil digerirla, ¿no? Entonces, para eso se requiere de mediadores. ¿Quiénes son los mediadores? Justamente los papás y mamás, profesores, psicólogos, que lean estos libros y otros libros para que de alguna manera también tengan, vamos, como las herramientas suficientes para que ayuden a los niños a asimilar, ¿no? Es como si de repente, no sé, un pequeñito empezara como a lo mejor, digo, yo no tengo hijos, pero supongo que la experiencia es así, en donde pasa un bebé, ¿no? De comer a lo mejor algo como primero líquido, después algo como más, a lo mejor, Sí, más, es un proceso. es un proceso, ¿no? Entonces, más sólido, pero es un proceso que va poco a poco. Entonces, de repente, un niño que accidentalmente le llega Sí, información con un teclazo en la como red, porno, ¿no? ¿no? De repente nos ha tocado justamente aquí, hablamos de algunos casos de pequeñitos que tuvieron, vamos, como esta experiencia con la porno, ajá, y que, bueno, por supuesto que es una información difícil de digerir, ¿no? Y entonces, justo a veces lo que decía Marino, muchos papás y mamás se sienten rebasados por toda esta situación. O sea, las generaciones hoy día, ¿no? La generación X, que finalmente pues está ahorita ya sacando a sus adolescentes y ya casi adultos, muchos de ellos como hijos, ahora los millennials que finalmente también ya tienen a sus hijos y que también están en esa transición, a veces no saben cómo hacer o cómo manejar a lo mejor los límites en cuanto a redes sociales, a internet. Entonces, si bien es cierto, hay mucha información, pero se requiere, por supuesto, de contención y que haya un proceso de asimilación de toda esta información. Y de cómo vamos hacer esta contención y cuáles serían las herramientas que tendríamos que tener a la mano para hacerlo de la mejor manera, nos hablarán en unos momentos después del corte, aquí nuestros amigos Claro que Mari sí. y Fer. Vamos a un corte, amigos, regresamos, no se vayan. ¿Cómo vamos? Amigos, estamos aquí de regreso con Fernando Álvarez y Marilena Balsa, hablando de estos temas de soluciones en sexualidad infantil. Y hablábamos de cuáles serían o las herramientas de las que nos tendríamos que hacer. Yo sé que ustedes cuando les llegan temas en su práctica como terapeutas, como psicólogos, les deben de llegar pues casos. Y ustedes tienen una herramienta, ¿no? Sí. Que es, bueno, son varias herramientas, entre ellas, por ejemplo, tiene que ver con la comunicación. Por ejemplo, cuando los niños preguntan sobre ciertos temas, ¿no? Imagínate que un niño de preescolar preguntara, oye, ¿cómo nacen los bebés? ¿Ah? O, no sé, cualquier tema de sexualidad.
Lo primero que hay que hacer es indagar de dónde viene la pregunta. O sea, ¿por qué me lo preguntas? ¿Dónde lo escuchaste? Algo que hacemos mucho énfasis es en la comunicación no verbal. Porque de repente puede ser que a lo mejor digas un mensaje, pero si esta comunicación no verbal va con cierta, no sé, impacto emocional o desaprobación sobre esa pregunta, pues obviamente el niño a lo mejor va a leer, ¿no? Va a tener una lectura de tu cuerpo y decir, ay, pues a mi mamá le incomoda este tema, entonces mejor no pregunto nada. Entonces, sí es importante mucho cuidar el lenguaje no verbal. A veces pasa, ¿no? No lo podemos hacer tampoco de manera natural. Hace rato decíamos que finalmente de manera histórica pues la sexualidad ha sido un tabú, entonces como que a veces estos consejos que escuchamos de ser lo más natural, sí, está padre, pero a veces no se puede, ¿no? Sí, No porque se a veces puede. justo te hacen la pregunta en el momento que menos te lo esperas, a lo Claro. mejor te lo hacen en un contexto de una reunión familiar y todo, y de pronto es Es complicado, correcto, ¿no? Y también de alguna manera aceptar nuestra humanidad, entonces decir, ay, sí me puso un poco nervioso, y tal vez hacer como una especie de, como de confesión en ese momento, oye, dame chance, sí me la sé, pero no sé cómo contestarte, pero a ratito nada más deja acomodar mis ideas, o no sé, y investigo, qué sé yo, ¿no? Para también se vale darse como una pausa, ¿no? Claro, Entonces, la primera parte de esta herramienta es preguntar de dónde viene la información. Segundo, si es viable, ¿no? Es preguntarle al niño qué se imagina. ¿Qué se imagina? Porque eso da la pauta de saber hasta dónde el niño sabe. Porque puede ser que ya tenga información. Entonces, si ya tiene información, solamente lo que hacemos es refinar como algunas cosas, ¿no? Puede ser como muchas veces dice Mari, ¿no? Nos está poniendo a prueba para ver si somos a lo mejor dignos de su confianza, ¿no? Entonces, porque si a lo mejor no contestamos, puede decir, ay, no, para la próxima no le pregunto nada porque el pobre se desmayó ahí, ¿no? Entonces, es como parte también de los niños que van poniendo a prueba, sobre todo relacionalmente, si es una persona de confianza. El siguiente paso es como muy en ese momento analizar qué es lo que quiere. Hay que ser muy breve, ¿no? O sea, como muy breve, muy sencillo. De hecho, justo en el libro lo que hablamos son las diferentes etapas del desarrollo psicosexual. sí, justo eso. Ajá. Entonces, no es lo mismo, puede ser la misma pregunta, pero no es la misma respuesta que le vas a dar a un niño preescolar que a un niño, por ejemplo, de primaria alta, ¿no? Que va en cuarto, quinto, sexto de primaria, o a un niño de secundaria, un niño de prepa. Que bueno, ya los de secundaria y prepa seguramente ya no te preguntarán a ti, seguramente irán a buscar otras fuentes. Pero previamente ya hiciste, vamos, como una relación de confianza. Entonces hay que ser como muy sencillo, muy concreto, no echar tanto choro, ¿no? Sino es como ser muy concretito. Y el último paso que recomendamos es que los papás, por ejemplo, puedan, si se puede, ¿no? Como aterrizarlo a un juego lúdico. Que lo dibuje, lo que entendió, que lo haga con plastilina, porque los niños son muy concretos. Entonces, a través de unas cuestiones como muy prácticas, como llevarlo a algo manual, eso hace que se asimile más o verificar si eso fue la información que nosotros quisimos transmitir, si el mensaje llegó tal como queríamos. Es una de las herramientas que recomendamos. Está padrísimo. Y es que, amigos, les comento que este libro de soluciones en sexualidad infantil y adolescente, como bien nos lo comenta Fer, nos habla de estas diferentes etapas de la sexualidad de los niños desde el preescolar, niños ya un poquito más grandes en los últimos años de la primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, para todos los que somos padres en esas distintas etapas se vuelve una gran herramienta. Y ustedes nos hablaban aquí de una herramienta que utilizan, que es, porque luego a veces cuando tenemos una problemática con algún hijo, con nuestros hijos, pues queremos solucionarlo pues lo antes posible, porque de pronto se nos vuelve a lo mejor una situación muy apremiante. Y ustedes, yo sé que en su consulta trabajan una terapia que es una terapia breve, ¿no? ¿Nos podrías hablar un poco de esta? Sí, claro. Nosotros lo que antes que, bueno, damos los talleres, etcétera, y ya en la terapia se manejan ya cuestiones, ya sea con los niños, los adolescentes o los adultos, como decía Fer, cuestiones ya prácticas sobre los problemas que hay. Esta terapia lo que hace es ir directo a resolver el problema. Ajá, es una terapia reciente, digamos. De hecho, su creador, que es el doctor Giorgio Nardone, está todavía trabajando y reinventa protocolos. Es una terapia que viene de Italia. Entonces, en esta terapia lo que se busca es resolver el problema en tiempo corto, o sea, no nos vamos a historia, no nos vamos a historia clínica, sino más bien a enfocarnos a resolver, a la solución tal cual.
más o menos se habla de unas 10 sesiones por problema, incluye tareas, ¿no? Entonces, generalmente la gente sale en 2, 3 sesiones avanzando ya al problema y como tú dices, da mucho alivio el ir viendo cómo se va solucionando de manera sencilla relativamente y con tareas también que pueden ir haciendo en casa, ¿no? Entonces, es una terapia que a nivel de sexualidad o a nivel de niños, de educación, etcétera, da mucho alivio porque vas viendo rápidos resultados, ¿no? Como tú decías, ahora creo que a veces tenemos mucha prisa y más cuando somos papás, o sea, se te hace el tiempo eterno, ¿no? Platico a veces con pacientes que dicen, no, es que esto ya tiene 2 semanas, ¿no? Y entonces es como la ansiedad de verdad de resolver, ¿no? Y aquí nosotros presentamos desde esta terapia cómo se resolvieron algunos casos de niños y de adolescentes en sexualidad. Entonces, lo que queremos ahí en los casos, ¿no? Es como darles o convidarles nuestra experiencia de las herramientas que fuimos utilizando y hay sugerencias, ¿no? O sea, lo resolvimos así, desde este marco, haciendo estos fueron los resultados, ¿no? Y exitosos. Entonces, es una manera en que de las terapias sales esperanzada, ¿no? O sea, siempre que vas a una terapia, pues vas con un dolor, con un conflicto, claro, ¿no? Te y pues interesa resolver a la que brevedad. te interesa resolver. Entonces, esta terapia a nosotros nos ha venido muy bien para resolver los problemas desde para la sexualidad, ¿no? Y como padres y educadores, de pronto tenemos muchísimas preguntas que no sabemos cómo resolver. Y una de las bondades que tiene este libro y que me fascinó es que nos habla de como las preguntas más frecuentes que nos podemos hacer como padres y educadores en las distintas etapas del desarrollo de los niños y adolescentes. Y tenemos aquí muchas preguntas que ellos, con su voz de expertos, nos van dando como luz por dónde dirigir las respuestas. Y puede ser que no estén todas las preguntas incluidas, pero finalmente nos irán dando como luz y como idea de cómo hacerlo de una manera responsable, de una manera integral, en donde no solo hablemos como de la parte biológica o fisiológica, sino como también de la parte emocional, ¿no? Y de respeto al cuerpo, ¿no? Es que en las respuestas a las preguntas que nos hacen los niños, podemos incluir, digamos, la parte mucho más técnica, y acompañarla ya sea de un valor o de una cosa enfocada a la salud o de un autocuidado. O sea, normalmente eso es lo que enseñamos en nuestras capacitaciones a papás, ¿no? Entonces tú le contestas lo que te está preguntando tal cual. Por ejemplo, ¿cómo nace un bebé? ¿No? O de dónde sale un bebé, que es como algo muy técnico. Bueno, pues sale de la vagina de la mamá, ¿no? O sea, es un hoyito que está en el cuerpo, entre las piernas, o sea, muy sencillo, como decía Fer, al principio, y después le puedes decir, y esto es producto del amor de una familia, si esos son tus valores, ¿no? O esto es en un consultorio médico para que haya ciertos cuidados y porque tiene que ser algo privado. O sea, vas como aderezando la respuesta que tú das, la respuesta técnica, con ciertas cosas. Puede ser, por ejemplo, uso de algo como el preservativo. O sea, vas combinando situaciones de tal manera que sea una respuesta sencilla y breve, ¿no? O sea, no echas un choro, porque generalmente las preguntas que hacen los niños son en un contexto ordinario, ¿no? O sea, no es que como a nosotros de, hoy es el día de hablar de sexualidad, ¿no? O sea, no, lo hacen en el día a día y a veces no tienes así como gran tiempo, gran espacio, entonces no es necesario que eches todo un choro en ese momento, sino que aproveches las situaciones ordinarias que se van presentando para ir completando la respuesta. No, está increíble. Y aparte, otra cosa que también me encantó del libro es que no solo nos hablan de preguntas y respuestas, sino que enriquecen el texto con los casos, con su experiencia, con los casos prácticos que ustedes tienen en sus consultas y que nos van dando también luz de lo que puede significar una temática, una problemática que yo cuando lo leía me ponía... Ya me había pasado por la mente, pero la verdad, leyendo el libro, dije, ¿qué le puedes contestar como papá? ¿O qué puedes hacer? Por ejemplo, un tema que a mí me impactaba era, ¿qué pasa si te tienes ahí luces o datos que te lleven a inferir que tu hijo puede ser un niño trans, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo abordo? Claro. Me imagino dependiendo de la edad, pero veía yo aquí un caso que tienen
y de verdad, o sea, yo trataba de ponerme en los zapatos del caso que ustedes aquí ilustran, y yo digo, ¿cómo lo hubiera abordado? Y pienso en todos los padres de familia que hoy viven esta situación, porque como decíamos, se ha vuelto un tema muy abierto. Hoy lo escuchas por todas partes, ¿no? Que está ocurriendo. A lo mejor antes, por supuesto que lo había, pero no se hablaba, no salía a la luz. Hoy en día es de lo más común. Sí. Es de lo más común, pero si te toca a ti como papá, sí, ya te no es tan común, te desconfigura todo. Claro. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué decir, no? ¿Qué decir, por ejemplo, en este caso? ¿Qué hacer? Sí, fíjate que en estos casos la intención justamente de incluir son 2 casos, uno de una niña y otro de un adolescente trans, es visibilizar, ¿no? Es decir, decirle a la gente que sí existe. Ajá. Entonces, en ese sentido, ¿no? Vamos, como no hay como un paso A, paso B, paso C, pero sí podemos ver como algunas cuestiones como generales en las cuales es importante que los papás, mamás sepan para que lo sepan manejar, ¿no? Entonces, muchas veces los niños y las niñas, por supuesto que saben cuál es su identidad, porque justo una de las cuestiones que muchas veces los adultos y adultas plantean, ¿no? Es, ¿cómo puede saber un niño de 3, 4 años que su identidad no corresponde con su cuerpo? O sea, no, eso es imposible, está muy chiquito. O sea, se puede confundir. No dudamos que se pueda confundir. De hecho, hay niños o niñas que de repente, a través del juego simbólico, pues quieren jugar un rol diferente, ¿no? a su identidad. Pero no significa que sea un caso de un niño trans. Simplemente es, hoy quiero ser niña, ¿no? Oye, pero realmente tú quieres ser niña, mejor si hiciéramos las preguntas correctas, ¿no? Entonces, no, o sea, no solamente es un juego, solamente es en este momento. O, por ejemplo, hay niños, o sobre todo más niñas, que ven como la ventaja social de ser niño y dicen, pues me gustaría ser niño. Pero no porque quiera, no porque se sienta niño, ¿no? Sino porque simplemente el hecho de que a lo mejor tenga ciertos privilegios por ser niño, ¿no? Hace que tenga ese deseo, pero no necesariamente. O hay niños, que tienen ciertos gustos por jugar, vamos, como juegos típicamente de niñas, lo pongo entre comillas, porque los juegos no tienen sexo, no tienen género. Eso se lo ponemos nosotros a nivel social, pero tradicionalmente hay juegos de niños y de niñas. Entonces un niño que a lo mejor quiere jugar juegos de niña, no necesariamente es un niño trans, es simplemente un niño que quiere y necesita y le gusta jugar a las Barbies, jugar a la casita, jugar a lo mejor a la cocinita y se acabó. Entonces tampoco hay que como que confundirnos, ¿no? Es importante también, vamos, como que los papás, en cuanto tengan esta información de que un niño diga, ¿sabes qué? Quiero ser niña, una niña quiero ser niño, no se vayan con la finta de que es un niño trans necesariamente. Ni entres en pánico, infórmate. Infórmate y sí sugerimos que vayan con un especialista, ¿no? O sea, vayan con un especialista que sepa sobre estos temas. No todos los especialistas, y esto lo hemos platicado Mari y yo, no todos los especialistas están informados. Hay especialistas que todavía, o psicólogos, ¿no? Psicoterapeutas, que todavía tienen, vamos, como este prejuicio de decir, es que esto tiene que ver con una cuestión edípica y no sé qué. No estoy criticando un modelo, pero sí hay ciertos modelos que no alcanzan justamente para explicar y para consolar a los papás o para entender qué es esta condición trans. No todos los modelos terapéuticos, porque hay muchos, cientos de modelos terapéuticos. Entonces, es importante más bien que los papás y mamás acudan a un especialista, a un sexólogo, sexóloga especializado en temas de sexualidad infantil, ¿no? O sea, no puede ir con cualquiera, eso es importante, para que no los maloriente y de repente los haga sentir culpables, porque muchos especialistas lo que hacen es que seguramente descuidaste o la figura paterna estuvo muy lejana. No, y entonces vas para atrás en el tema. Claro. O sea, ya se volvió verdaderamente un súper problema. Claro, por supuesto. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es checarlo con un especialista. No por el hecho de que un niño diga, quiero ser niña, automáticamente, o soy niña, automáticamente estamos hablando de una condición trans, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Y es que pasa mucho que como padres no tenemos como la claridad del lenguaje. Y eso ustedes en el libro lo dejan como muy claro. Los términos que tendríamos que tener como muy claros, como el género, la identidad de género, todos estos temas que nos hablan, yo creo que sí, es súper importante que nos informemos. Aquí está súper claro, no sé si quisieras hablarnos un poco de eso. Sí, claro.
Incluso ahorita que lo decías pensaba, bueno, ni siquiera les decimos a las cosas por su nombre, No les decimos a las cosas o sea, por su nombre, claro. dimos un curso a abuelitas y decía, Mari, decir vulva suena muy fuerte, ¿no? O sea, desde ahí, desde nuestro propio cuerpo, o sea, empezamos con estas deformaciones y esta dificultad de hablarlo, ¿no? En estos términos y en estas cuestiones teóricas que comentas, ¿no? Por un lado está la parte de sexualidad, que es la parte el sexo biológico, o sea, hembra, macho, ¿no? O sea, niño, niña, y después del sexo biológico viene la parte de género, ¿no? El género es todo este constructo social, todo lo que se le ha asignado a cada uno de esos cuerpos, ¿no? Pero esperado desde una parte social que, como decía Fer, a la estructura le favorece por alguna razón, ¿no? Pero no es que la gente que nace con vulva maneje mal, ¿no? O no es que los niños que nacen o los bebés que nacen con pene, no deban llorar. O sea, eso está construido por una sociedad, o sea, no viene dado por una cuestión biológica, ¿no? Eso es género, todo lo que hemos construido alrededor de cada cuerpo, de las diferencias del cuerpo, como roles, ¿no? O sea, el rol es el papel que tú desempeñas en esta sociedad esperado desde ser hombre o ser mujer, ¿no? Esto de que las mujeres están en la casa o de que los hombres estudien ingeniería porque es su cerebro, ¿no? O sea, como que todo esto que la sociedad espera que hagas, tu papel en la sociedad, ¿no? Hay otra parte que tú mencionabas que es la identidad de género. Ajá. La identidad de género es yo internamente que me siento. Y sobre esto no se puede influir, o sea, todos en algún momento dijimos, soy niño o soy niña, ¿no? Y digamos, independientemente del cuerpo que tengamos, ¿cómo me siento yo? Es decir, puedo ser biológicamente mujer y sentirme mujer, o biológicamente mujer y sentirme hombre, ¿no? Entonces, eso es la identidad. Esto más o menos decía Fer, entre los 3, los 5 años, los niños lo expresan. Solo que, como no estamos habilitados a este concepto, pues pareciera a veces que si lo dicen, digamos, cruzado, o sea, si tiene cuerpo de niño y dice soy niña, pensamos que está confundido, ¿no? Claro. Y nos asusta, por supuesto, si es que nos damos cuenta que no está confundido, pues nos asusta y decimos, no, a ver, otra vez, ¿no? Los niños esto, las niñas esto. Entonces, esto es la identidad. Sobre la identidad no hay manera de influir. Hasta este momento no se ha demostrado más que no se puede influir y que es algo que porque se descubre. Es algo del sentir. Es interno. Es cómo ajá. te sientes. ¿Cómo te sientes tú, niño o niña, ¿no? Y hay que hacer la distinción de esto con la orientación sexual. Claro. ¿no? O sea, la orientación. Ahí nos causa de pronto confusión, ¿no? Sí, o sea, a veces como que mezclamos todo. Y la orientación sexual es ya en la adolescencia, ya en la pubertad. Entonces yo volteo y digo, esa persona me agrada o ese otro me gusta, ¿no? Ese deseo por el otro, ese gusto por la otra persona que también se descubre. O sea, no es que yo diga, me tienen que gustar los niños, a ver, voy a ver niños. No. Tú descubres de repente un día que ese compañero, esa compañera, pues no lo habías visto bien y está agradable, ¿no? Ese gusto, esa atracción erótica es la orientación sexual y no tiene que ver con que yo jugué, por ejemplo, a la cocinita, ¿no? O jugué a los carritos. O sea, no corresponde una cosa con otra, no tiene que ver, es un gusto que nace desde igual, ¿no? Desde dentro de ti es una atracción y esa es la orientación. Entonces, viendo como este espectro, ¿no? Hay veces que, y hay otra cosa que también me gustaría aclarar que se llama expresión de género, ¿no? La expresión de género es cómo me visto yo, ¿no? Cómo me arreglo, qué accesorios uso. Si en esta sociedad esto que yo me estoy arreglando se considera de mujer o de hombre, ¿no? A lo mejor yo tenía una alumna que adoré porque se fue a su graduación de frac, ¿no? Y no tenía una orientación sexual homosexual, no tenía una identidad cruzada, simplemente su expresión de género era a mí me gusta el frac para mi graduación, ¿no? Entonces fue de frac. Esto es totalmente externo, digamos, ¿no? Es decir, antes, pues, las mujeres no usábamos pantalón, ¿no? La generación de mi mamá era como muy raro que les permitieran usar pantalón. Entonces, esto en nuestra sociedad es como una prenda más masculina, ¿no? El que tú usaras pantalón de ninguna manera te hacía que te gustara una persona de un género o de otro, ¿no? Claro. Pero en el día a día, Lina, o sea, pareciera que todo está mezclado, ¿no? Pareciera que todo es una pelmaza y no, pues
o sea, ya se asume, ¿no? Que si sale vestida como de frac, entonces seguramente es lesbiana, ¿no? Y no tiene que ver, o sea, son conceptos separados. Y cuando esto lo explicamos a los papás, por ejemplo, de un niño trans, de un niño homosexual o niña, ¿no? Es como un alivio, ¿no? El decir, a ver, ya estoy entendiendo y es parte de la digestión emocional también. Me gustó mucho algo que te escuché decir, Mari, que decías, información es poder. Amigos, necesitamos estar informados, necesitamos herramientas y con estas herramientas vamos a regresar, vamos a un corte, regresamos. Amigos, estamos aquí de regreso hablando de soluciones en sexualidad infantil y adolescente y tenemos muchas preguntas que nos hacemos como padres y educadores. Les vamos a invitar a que nos compartan sus preguntas. Hoy es una gran ocasión porque tenemos aquí a los mejores expertos en el tema. Entonces, mamá, papá, que nos estás viendo el día de hoy, profesor, director de escuela, si tienes alguna pregunta, por favor, háznosla saber y a las primeras 2 preguntas que nos lleguen, vamos aquí muy amablemente, los escritores nos trajeron de obsequio 2 libros, entonces a las 2 primeras preguntas que nos lleguen, aprovechemos para que nos contesten la pregunta de mano de los expertos y para llevarnos esta gran herramienta a casa que será de súper utilidad. Fer, ¿cuáles son los temas que más tienen ustedes? Yo veía, por ejemplo, esto que me llamaba la atención de lo del sexting. Que hoy en día con el acceso a la información, con el acceso que desde súper temprana edad, yo diría que excesiva temprana edad tienen los niños acceso a los móviles. Y bueno, vas creciendo y de pronto se da este tema de estar hablando ya de cosas muy sexuales, como el tema del sexting. ¿Qué nos puedes decir de Sí, esto? fíjate que ahí tiene que ver, vamos, como con un trabajo integral con toda la familia, la escuela, los niños o los adolescentes. Bueno, primero vamos a definir qué es sexting. Sexting es compartir información o fotografías, ¿no? Como con un tono sexual,
¿sale? En donde se van compartiendo a través de las redes, ¿no? Particularmente fotografías, ¿no? Es como lo más, y que está por un término bien interesante, que es el pack, ¿no? Dice, mándame el pack. ¿Qué significa esto? Es una serie de fotos o de paquete de fotos en donde tú muestras tu cuerpo de una manera a lo mejor no privada, ¿no? A ver, Ajá. Time, el pack. Ujú. Eso, primera noticia que tengo del asunto. El pack. Ujú. Wow. Increíble. Haz de cuenta, ¿no? Alguien le dice a otra persona, mándame tu pack. Son fotografías, pueden ser de sus órganos sexuales, puede ser de su cuerpo desnudo, puede ser de como cuestiones así como muy... Y que a veces el error que cometen, o bueno, es el error, es que mandan el pack con todo y su rostro y por supuesto que eso se vuelve viral, ¿no? Porque lo Claro, empiezan en a el compartir. momento que das el clic Tú ya ya se volvió perdiste, público. tú ya perdiste el control de las fotos, ¿no? En el momento en que tú envías una foto. O sea, es por supuesto imposible, ¿no? Prácticamente imposible decir, no, claro, confío en esta persona y sé que no lo va a mandar. No sabemos, ¿no? Algo que hemos platicado Mari y yo y lo hemos dicho en las conferencias, es que pues no sabes en qué momento a lo mejor esta relación que va a bien, un día truene, ¿no? Y truene mal. Entonces, por venganza, por desquite, el otro lo que hace es mandar este pack, ¿no? Y distribuirlo a todas las personas. De hecho, hay una reflexión que tenemos ahí, ¿no? En el punto número 10, sobre esta cuestión del pack, del sexting, ¿no? De cómo los adolescentes lo hacen, ¿no? Muchos en el tono de popularidad, ¿no? Como de, o en el tono afectivo, como, ok, confío en ti, entonces te mando mi pack, te mando mi serie de fotos. O la otra es justamente quiero que me hagan caso como adolescente, ajá. Y algo bien importante es como ir checando, son varios puntos. Uno, dar información no solamente del peligro que existe, por supuesto, al subir las fotografías a las redes y compartirlas, porque automáticamente pierdes el control. Y no sabemos a manos de quién llegan esas fotografías. Sabemos que México es uno de los primeros lugares en pornografía infantil, en trata de personas, particularmente de niños y niñas adolescentes. Entonces, esto puede ser, vamos, como un medio para el cual te localicen para cualquier cosa, o que de repente esas fotos aparezcan en páginas porno, ¿no? Entonces, mira, no puedes tener ese control. Por otra parte, es fundamental que en la educación de la sexualidad con los niños y adolescentes se maneja mucho el trabajo de autoestima, de autoimagen, ¿no? De asertividad, y que de alguna forma los adolescentes sepan que no es, vamos, como fundamental, ajá, que manden esto para llamar la atención, que hay otras maneras en las cuales pueden ganar autoestima, confianza, seguridad. Por otra parte, también es fundamental que los papás y mamás estén participando, ¿no? Estén al pendiente. Si bien es cierto, hay todo un debate en el sentido de si los papás y mamás tienen derecho a tener las contraseñas de los adolescentes, ¿no? Nosotros estamos, vamos, como en sintonía con un grupo, ¿no? de especialistas en temas de redes que se llama Digital Family, y que ellas nos comparten que sí es importante que los niños y niñas compartan, vamos, como las contraseñas con papá y mamá, ¿no? No para que papá y mamá estén ahí a lo mejor de metiches todo el tiempo, ¿no? Pero sí para que estén supervisando qué está pasando, porque si nos ha tocado casos que de repente los chicos adolescentes, cuando menos se dan cuenta, ya están siendo enganchados, ¿no? ¿Qué cosas? Por bandas de trata de personas, ajá. Que al final de cuentas, si bien es cierto, a el que lo distribuya es como el primer paso, pero todas las consecuencias que trae ello, ¿no? Entonces, y de hecho incluso esta asociación o esta agrupación nos ha compartido son reglas, ¿no? Un contrato que se firma con papás, mamás y los hijos sobre el uso de redes sociales. Ajá, y esa nos permitieron compartirla y la compartimos con personas que van a las conferencias, con nuestros usuarios en terapia, ¿no? Y que por supuesto las podemos compartir quien guste, porque tenemos, vamos, como ese permiso, justamente en donde los papás, mamás y los chicos adolescentes firman, ¿no? Sobre el uso responsable de las redes sociales. Qué interesante, de verdad que tiempo nos falta Sí. para hablar de todo lo que tenemos, pero vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando el día de hoy, a Demetrio García, a Juan Pablo, a Cuca Negrete, a Ernesto Sierra, a Vianey Morales, David Martínez,
Eduardo Granados, Brazos, Mari y Fer, los esperamos en Querétaro. ¿Sí? Amigos, por favor, papás, padres de familia, educadores, estamos casi concluyendo el programa, no dejen de mandarnos sus preguntas, ahorita que están aquí, y bueno, pues les comentaba, tenemos el tema es fundamental y trascendental, Mari. Sí, sí, algo que ahorita aquí escuchando a Fer, pensé es que muchas veces no se nos habilita para poner límites, no se nos habilita para decir que no. No se nos da la oportunidad de pensar antes de decir sí o no, ¿no? Y esto también es parte de las habilidades que tenemos que desarrollar para sexualidad. Incluso hay adultos que llegan a terapia con dificultad de decir no, ¿no? Entonces eso pues también va impactando en los niños y en los adolescentes. Amigos, el tiempo se nos ha ido volando y quisiera hacer aquí para comentar. El programa, en programas pasados tuvimos aquí a la escritora de cómics que nos dejó su colección de cómics y tenemos ya ganador para el cómic, es Carlos Gour, el ganador del cómic. Aquí a través de inbox pueden informarse para pasar a recogerlo. Y bueno, ¿cuál sería como el consejo o que ustedes darían a los padres y a los educadores como fundamental respecto al tema, Mari? ¿Hay uno? ¿Nada más uno? Yo sé que hay muchos, pero bueno, por eso están invitados a que volvamos. Está bien. Porque bueno, la verdad el tiempo se nos fue rapidísimo. Sí. Creo que desde la experiencia de estos 10 años que hemos trabajado con papás y con tantos niños y adolescentes, yo creo que es confía en ti. Confía en ti y desde el amor podrás resolver muchas cosas, aunque la teoría no la sepas, ¿no? O sea, no pierdas de vista que tu hijo es una relación de amor. No pierdas de vista que la relación es lo más importante, o sea, antes de quedar bien con la sociedad, antes de que haga un buen papel profesional, lo más importante es que sea feliz. Y yo creo que todos los papás queremos que nuestros hijos realmente vivan felices. Entonces, eso, si tú priorizas eso sobre la información, sobre la teoría, sobre el qué dirán, ¿no? O sea, cuando a lo mejor a un papá le dicen es que descubre su hijo que es adolescente y descubre que es homosexual, por ejemplo, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa que sea feliz o te preocupa qué va a decir la gente, ¿no? Entonces, priorizar el amor y las relaciones, yo creo que es lo primeritito antes de cualquier otra cosa. Qué consejo tan increíble. En verdad me pusiste la piel chinita, porque yo creo que si dejamos eso en la mente y en el corazón, podemos avanzar pasos agigantados como sociedad. Sí. Y Mari, este es un espacio de libros. Quisiera que nos recomendaras tú como profesional, como especialista en el tema, algún libro, por supuesto, Soluciones en Sexualidad Infantil. Amigos, hay que correr este fin de semana a buscarlo. Pero, ¿qué otro libro nos recomendarías a los padres, a los educadores respecto al tema? Mira, hay un libro que tenemos aquí al autor presente. No, de verdad, o sea, Fer escribió un libro que se llama Recetas Mágicas para la Sexualidad Infantil y creo que es como el papá de ¿no? O sea, como es un primer paso, es un paso que trae cosas muy técnicas y al mismo tiempo muy prácticas, o sea, va combinando también para que tú en casa como papá o como mamá o incluso como profesional implementes técnicas en donde puedes como seguir apoyando esta educación. La educación sexual no es una plática, no es solo un curso, una conferencia, un taller. Eso es como el kick-off, ¿no? O sea, es hasta un estilo de vida también. Exacto, o sea, es como que irlo manejando y como papá y como mamá tener las herramientas prácticas, ¿no? Entonces, 100% recomendado. Maravilloso, Fer, ya emplazado a venirnos a presentar tu ponle fecha, claro. A presentarlos tu libro. Con todo gusto. Y tú, platícanos, Fer, ¿qué recomendarías? ¿Cuál sería tu consejo? También igual desde tu parte especialista en el tema, como profesional, como futuro papá. Sí, bueno, yo no voy a ser papá, no soy futuro papá, entonces ahí sí no. Pero oye, como futuro papá de muchos libros que nos van a dar luz a todos los que estamos en este tema de la sexualidad. Eso sí. Mira, yo lo que recomiendo es
trabajar en los propios prejuicios a nivel personal como adultos y adultas. Si en algún momento alguien quiere hacer como una revisión personal de su propia historia sexual, estaría fantástico, porque muchas veces las opiniones que nosotros damos, ¿no?, sobre el tema de sexualidad, particularmente de los niños, que es justamente el tema que nos compete ahorita en el programa, pues va desde el prejuicio, los lentes que nosotros fuimos como adquiriendo durante toda nuestra historia. Entonces, hacer una revisión de nuestra historia sexual, ya sea en un tallercito de fin de semana o ya sea en terapia, ¿no?, sería el mejor regalo para los niños y niñas que están a tu alrededor. Y comprender también que esto, recién lo estoy como trabajando a nivel personal y lo quiero compartir, comprender que el otro, es un otro y que no tiene que pensar como tú, Claro. ¿no? Y particularmente con los hijos, ¿no?, es algo fundamental. Qué difícil, ¿no? Digo, yo no soy papá, pero cuando atiendo a mis usuarios en terapia, es bien difícil, ¿no? Como que para ellos saber que el otro tiene su propio pensamiento, tiene sus propias motivaciones y deseos. Es bien difícil porque a veces pensamos que el otro es una extensión de nosotros y que tiene que pensar y sentir y tener los mismos valores y marcos referenciales que nosotros. Entonces yo creo que eso es fundamental, respetar, vamos, como la unicidad del otro. El otro es único, el otro es una persona diferente, ¿no? Es singular y que no tiene que pensar como nosotros. Yo creo que ese sería un gran regalo para los niños y niñas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, Fer. Amigos, hoy tenemos una gran posibilidad de cambiar la historia, de cambiar todos estos paradigmas que se han venido dando en el tema de la sexualidad. Hagámoslo, pero para ello necesitamos estar informados, necesitamos como sociedad tomarnos de la mano, padres, educadores, gobierno, para poder avanzar en este tema. Y yo creo que si avanzamos, si damos pasos agigantados en este tema, podríamos avanzar mucho en grandes temas que nos han flagelado como sociedad. Entonces, la invitación es, en verdad, este fin de semana, vayamos todos los que nos interesa el tema, vayamos a buscar este gran libro. En verdad es imperdible, en verdad creo que este libro se volverá referente en el tema. Me comentaban que recién está salido del horno. Tiene un mes más o menos. Entonces, seguramente este libro estará como libro de texto y como libro de cabecera para muchos papás también que estamos interesados en este tema. Amigos, muchísimas gracias por seguirnos. Mari, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas súper gracias. invitados. Esta es su casa, Fer. Gracias. Muchísimas Gracias, Lina, qué amable. Amigos, que tengan un excelente fin de semana. Vamos a buscar soluciones en sexualidad infantil y vamos a pasar un fin de semana espectacular. A leer, nos vemos el próximo viernes. Bye bye.